para tener nuestro estudio correspondiente para la fecha, bajo el enfoque de cosmovisión cristiana. Estamos desarrollando una serie muy importante y que es imperativa para el tiempo en el que vivimos. En la ocasión anterior hablamos sobre el papel del cristiano en la política sin idolatrarla, en su primera parte. Hoy quiero enfocarme en la segunda parte de este tópico y vamos a basarnos en Proverbios, capítulo 29, en el versículo número 2. Vayan a sus Biblias y se pueden ubicar en Proverbios. Gloria a Dios. Capítulo 29, versículo número 2. Cuando estén allí, por favor, confirman diciendo amén. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Voy a leer esta misma porción escritural en Proverbios 29:2, en la Biblia de HH. Cuando predominan los justos, la gente se alegra. Cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. Tremendas palabras cargadas de sabiduría y experiencia y sobre todo revelación de una de las verdades más impactantes de la humanidad, a través de uno de los gobernantes que, mientras se mantuvo firme y alineado en la justicia, en los principios eternos de la palabra de Dios, su nación experimentó paz. Su gobierno fue un gobierno de paz, y estoy hablando del afamado y conspicuo rey Salomón. La Biblia como tal nos recuerda una verdad que la historia ha confirmado una y otra vez. Y es que cuando predominan los justos, la gente, la nación, el pueblo se alegra. Pero cuando los malvados, los tiranos, los radicales, los extremistas, los ideologizados y los que siguen modelos autoritarios gobiernan, la gente, la nación, el pueblo sufre y la nación toda se sumerge en un pozo de desesperación y caos. Basta con revisar algunas páginas de la historia para darse cuenta de lo que pasó con Mussolini, con Hitler, con Lenin, con Stalin, y si vamos más atrás en la historia, con Calígula, con Nerón, con todos los emperadores, con todos los césares, y si vamos más atrás, con aquellos gobernantes en los imperios babilónicos, medos, persas, y aún más allá, cuando encontramos a los faraones. Y cada vez que la humanidad ha sido gobernada, sojuzgada por un tirano, por alguien con ideas centralistas, estatistas, por alguien con ideas autocráticas, totalitarias, efectivamente la nación ha sufrido de una manera aberrante. Este texto bíblico es un texto que nos habla de hombres justos, pero no perfectos, y eso es algo que vale la pena aclarar. El texto dice cuando predominan o cuando gobiernan los justos. Esto no implica hombres perfectos, porque nadie lo es. Perfecto solo hay uno, y ese es Dios. Lo que sí habla es de personajes, de individuos, de personas justas que procuran gobernar conforme a principios rectos, valores morales, firmes y fundacionales, y sobre todo con temor a Dios. La verdadera justicia no nace de ideologías, de pensamientos, de filosofías humanas y humanistas, y que han hecho de lado a Dios, que son cambiantes. La verdadera bendición para una nación desde el punto de vista del espectro del gobierno no proviene de aquellos discursos humanos
incluso de aquellas buenas intenciones, pero que hacen de lado los principios solemnes y eternos de la palabra de Dios. Los verdaderos beneficios para la nación jamás provendrán, jamás surgirán, jamás se notarán si se dejan de promover los valores morales, se dejan a un lado el respeto por la vida que son establecidos por Dios, si se soslayan, se menoscaban, se desprecian, se hacen a un lado los principios soberanos de la palabra. Por ende, cuando quienes gobiernan aman la justicia y practican la rectitud, el pueblo encuentra paz y esperanza. Pero cuando prevalecen la corrupción y la maldad, toda la sociedad termina sufriendo las consecuencias, incluidos los cristianos. Esto quise decirlo a modo de introducción porque es bien sabido que algunos creen que por ser cristianos, que por ser iglesia, los asuntos políticos de una nación no repercuten en la iglesia. No obstante, países que han sido poseídos, tomados por ciertas corrientes ideológicas y políticas, llámese fascismo, nazismo, socialismo, comunismo, todo tipo de ismo, han sido afectados entre los primeros que se han visto perseguidos, se han visto afectados, han sido precisamente los cristianos. La iglesia cristiana es y debe ser esa columna y baluarte de la verdad en una sociedad. Pero cuando esa columna y baluarte es hecha a un lado y ese que debe ser sal y luz no está siendo sal en la sociedad, sino que tiene un sabor insípido y que además está escondida por allí, no está siendo verdaderamente luz, definitivamente la sociedad va a entrar en unas penumbras tan espantosas. Y bajo aquellos que dicen el cristiano no debe meterse en la política, ha ocurrido el efecto contrario, y es que la política y los sistemas perversos se han metido en las congregaciones para mal, para dañarlas. Ahora, quiero comenzar también con una serie de definiciones básicas de lo que es política. Según la Real Academia Española, hay algunas acepciones o significados específicos de lo que es el término política. Número 1 es el arte o doctrina referente al gobierno y administración de los estados. En palabras más sucintas, es el arte de la administración de una nación o de un estado. En segundo lugar, es la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Y en tercer término, es la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos mediante opinión, voto o mecanismos. En cierto modo, el ser humano, de una u otra manera, va a vivir bajo esta esfera política, bajo esta esfera gobierno, ya que aquí hemos hablado ampliamente sobre lo que es el gobierno, comenzando, por ejemplo, desde lo que se llama el autogobierno cristiano y todo lo que tiene que ver con esas normas, esos principios básicos para traer libertad a las generaciones, pero también para traer libertad a las naciones. Y efectivamente, un politólogo, un analista cristiano llamado Tony Flacker, ese personaje, Tony Flacker, dijo: la política, yo le agrego per se, no es un oficio vil. Son algunos hombres viles quienes hacen vil la política. Tremendo. Porque hay algunos que consideran que el aspecto político en sí mismo, per se, es algo sumamente inmundo, sumamente sucio. Algunos, en términos muy coloquiales y castizos, dicen es que la política en sí es una cochinada. Pero resulta que, per se, la política no es un oficio vil. El detalle es que hay hombres viles que hacen vil este trabajo, este asunto llamado la política. Ahora, no todos la corrompen, pues también hay muchos buenos políticos.
Quiero mencionarlo y ser claro y categórico en esto, porque he visto la generalización de algunos que dicen, no, es que todo allí está podrido. No me meta ahí en ese asunto a personas que han sido de beneficio, y para irnos a nuestro país, para beneficiar desde el punto de vista político aún a la iglesia, a la familia y a los principios bíblicos. Y cómo no, podemos mencionar, por ejemplo, a Jaime Ortiz Hurtado. Alguien que fue pastor, pero fue abogado constitucionalista y luego llegó a ser partícipe de la Constitución de 1991 y su conformación, y especialmente en aquellos artículos como el 11, como el 18, como el 19, como el 42, que tienen que ver con principios fundamentales que parten directamente no de la mente de hombres ateos o agnósticos, sino de la palabra de Dios. Aquí en esta nación, aún hoy, a pesar de toda la corruptela y todo lo que tiene que ver con el latrocinio y toda la inmoralidad en ese ambiente político, todavía hay algunos faros, hay algunas luces, hay gente sal, hay gente luz en esos lugares que están propugnando, que están defendiendo principios básicos, principios que parten de la cosmovisión judeocristiana, de la Biblia, de la palabra de Dios, y están en contra de todo lo que algunos otros promueven, y gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios, porque todavía hay algunos que, a diferencia de otros, tal vez no tenemos el llamado para estar en esos escenarios, la vocación para estar directamente en escenarios legislativos, ejecutivos o judiciales, pero sí algunos con una formación basada en principios morales están allá siendo luz en esos lugares. Ahora, como pastor, efectivamente, quiero convocar el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que garantiza la libertad de conciencia, y se cita de la siguiente manera: se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones y creencias, oiga eso, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Por eso es que, apoyado primeramente en nuestra norma de normas, en nuestra carta magna, que es la Biblia, la palabra de Dios, y también en la norma de normas de una nación, que en este caso es la nación que nos corresponde, la patria en la que Dios nos permitió nacer, Colombia, también existen articulados específicos que nos permiten hablar desde la base bíblica y moral, pero también desde la conciencia. Y si sigue leyendo el artículo 19, precisamente habla de la libertad también religiosa y de cultos. Nosotros como cristianos no podemos silenciarnos, no podemos callar al respecto de estos temas muy importantes. Ahora, en línea con la serie de Cosmovisión Cristiana que hemos venido tratando durante los últimos domingos, quiero abordar 5 verdades neurálgicas. Vamos a ver acá algunas de ellas, 5 verdades neurálgicas, fundamentales, que todo cristiano auténtico, recuerden que no somos cristianos culturales, somos cristianos auténticos, genuinos, bíblicos. Estas son 5 verdades fundamentales que todo cristiano auténtico debe tener presente tocante a su papel en la política sin idolatrarla. Y vamos a observar algunos asuntos que son muy relevantes. Vamos con el primero. El primero, quiero que quien lo pueda leer conmigo, léalo en alta y fuerte voz. Dios es el centro, no la política. Repita eso. Dios es el centro, no la política. ¿Cuántos entendemos esta verdad fundamental? El cristiano entiende que la política es importante y que no puede pretender vivir pensando que ella nada tiene que ver con nosotros. Porque en la ocasión anterior traje un libro, y en la portada de ese libro, muy interesante, que se llama Gobierno Todopoderoso, si el gobierno lo toma todo, ¿qué queda para mí?, del doctor Max Lyons, que es experto en la temática y aplica los principios universales bíblicos respecto al tema de gobierno. Pero es interesante que la tesis principal de ese libro es contraatacar, contrarrestar, desarticular esa noción que muchos, incluidos evangélicos culturales,
no auténticos sino culturales, han absorbido del sistema de que el Estado debe ser paternalista y cual pulpo puede meter sus tentáculos en todas las esferas de la vida, desde el individuo, la familia, la congregación, la iglesia, la fe, la economía, la educación, meten sus tentáculos por todos lados y efectivamente ese es un modelo que nosotros como cristianos bíblicos no creemos, que básicamente vamos en contra de ese modelo. Y es interesante que podamos entender que aunque la política inevitablemente es fundamental, es importante para una nación, nosotros como cristianos no podemos vivir pensando de manera ingenua, de una manera totalmente desconectada de la realidad, totalmente enajenada de la esencia del mundo en el que vivimos, pensando que lo que tenga que ver con aspectos gobierno no tiene nada que ver con nosotros. Y realmente todo lo que tenga que ver con aspectos gobiernos va a terminar afectando cual efecto dominó, cual efecto terrible y colateral en todas las áreas de nuestra vida. Y es por eso que como cristianos comenzamos en este primer punto destacando que Dios es el centro, no la política, en el sentido de que aunque ella es importante, nosotros sabemos, creemos y declaramos que la política no es suprema sobre nuestras convicciones. Diga, el único supremo es Dios. Es decir, solo Dios merece adoración y lealtad absoluta, no la política. ¿Cuántos aplaudimos el nombre del Señor? En Mateo capítulo 6, versículo 33, la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que son necesarias para la vida os serán añadidas. Dicho de otro modo, si nosotros, porque me estoy dirigiendo a un pueblo cristiano, entendemos la prioridad, la primacía de Dios y de su reino y de su justicia, de lo que es correcto, de lo que es justo, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios, debemos tener muy claro que todas las cosas que son necesarias para los asuntos de la vida van a verse también afectados dependiendo de cuál sea nuestra prioridad. Si nuestra prioridad es el reino de Dios y su justicia y aplicamos el reino, el gobierno, el señorío, el dominio de Dios, de Cristo, y lo que es justo, lo que es correcto, lo que debe hacerse desde el punto de vista de Dios en nuestra vida y en cada aspecto de nuestra vida, entonces las cosas que son necesarias, ello incluye el alimento, ello incluye el vestido, ello incluye las leyes, ello incluye las normas, todo lo que implique asuntos gobierno también, os serán añadidas. Y serán añadidas de manera correcta, de manera adecuada. En otras palabras, la política es una herramienta humana, no un salvador. Porque hoy en día se promueve mucho el mesianismo político. Es decir, que se pinta o se presenta a estos individuos como personas que tienen la absoluta potestad de salvar a una nación, a un país, a un estado. Y lo peor de todo es que cuando usted analiza sus tesis, sus ideas, sus propuestas, sus doctrinas políticas, sus pensamientos, son antidios, son anticristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo podrán salvar a la nación si sus doctrinas principales son anticristo? Siendo Cristo el único y absoluto Salvador y Redentor, no solo en el sentido individual, sino en el sentido general y absoluto de la palabra. ¿Habrá alguien que puede alabar a Cristo en esta mañana conmigo? De modo que cuando la política ocupa el lugar de Dios, se convierte en idolatría. Wow, esto es tremendo. Cuando ahí está lo que se llama hoy en día uno de los sismos más fuertes de la época, que se llama el estatismo. Cuando el Estado se vuelve Dios, un ídolo. Y en ese sentido, cuando Él ocupa el lugar de Dios, se convierte en idolatría.
En segundo lugar, dije que son 5 verdades y vamos a verlas brevemente. Hay otra verdad que quiero que tengamos en cuenta y es que el cristianismo auténtico es sal y luz en toda esfera pública. Diga eso conmigo, el cristianismo auténtico es sal y luz en toda esfera pública. Ahora, ¿cuál es el problema del cristianismo históricamente hablando? Es que cada vez que el cristianismo ha entrado en apostasía, ya sea doctrinal o en el sentido de cosmovisión, de su forma de ver el mundo, también las esferas de la sociedad se han visto mucho más afectadas. Porque cuando usted estudia los beneficios de la reforma y cuando usted lee un poco acerca de los efectos positivos que han traído a las naciones, el auge, el avance, el crecimiento del conocimiento, del apego, del acercamiento a las escrituras, siempre ha estado relacionado con beneficios en el área de la salud. Algunos de los primeros hospitales fueron fundados por cristianos, universidades, escuelas y todo lo que tiene que ver con liberar a la sociedad del analfabetismo y con ayudar a las personas, las diferentes asociaciones que han servido para beneficiar realmente a nuestra Latinoamérica o los lugares del mundo donde el evangelio ha entendido y el cristianismo ha entendido que no se trata solo de salar dentro del salero, que son los grupos de amistad y las congregaciones locales, sino trascender, ir más allá. Entendemos que el llamado del cristiano auténtico es llegar a ser sal y luz, no solo en la casa, a nivel individual, a nivel privado, a nivel casi que secreto, a nivel escondido, sino a nivel general. Entonces la sociedad va a ver verdaderos efectos positivos en todas las escalas, incluyendo el ámbito del gobierno. El creyente no se aísla de la sociedad, sino que influye en ella y no es influido. Acuérdense de las palabras que el Señor le dice al profeta Jeremías. ¿Se acuerdan de ello? Conviértanse ellos a ti, dice el Señor al profeta Jeremías, y tú no te conviertas a ellos. Otra versión de la Biblia dice que seas tú el que influye en ellos y no ellos quienes influyen en ti. Pero cuando la congregación, la iglesia deja de ser sal, deja de ser luz, incluido en las esferas sociales, en las esferas públicas, se ha aislado, ha salido, lo he dicho de diferentes maneras, lo reitero, insisto en ello una vez más, hay quienes se quejan de la corrupción, de la podredumbre en el gobierno, pero los que son sal para preservar e impedir que esa corrupción llegue, se han salido del gobierno. Se quejan de la corrupción en la educación, se quejan de la corrupción en los medios de comunicación, pero los que deberíamos ser sal y ser luz en esos escenarios, nos hemos salido deliberadamente de esos escenarios. ¿Por qué? Porque se enseñó erróneamente por mucho tiempo que el cristiano no tiene nada que ver con eso, que solamente se puede servir a Dios detrás de un micrófono, escasamente en un púlpito, y que únicamente el ministerio es ser pastor y esposa de pastor y pare de contar. Pero amados, hay miles de maneras de servirle a Dios y no todos tienen el mismo llamado. No todos somos llamados a ser pastores. No todas son llamadas a ser esposas de pastores, pero hay quienes son llamados a otras esferas de la sociedad, incluidas las esferas leyes legislativas, las esferas gobierno. Y amados hermanos, no vamos a pretender que hayan buenos gobiernos, buenas leyes, buenos preceptos, buenas normativas con personas malvadas, tanto en corazón como en ideología y en mente. Se requiere gente con una visión bíblica para que defienda lo que hoy en día es visto como absurdo, como ridículo. Todavía doy gloria a Dios que hay quienes, estaba escuchando a uno de estos defensores de asuntos políticos y legislativos verdaderos que estaba ayer precisamente hablando de que hoy en día se acusa a muchos de lo que se llama la masculinidad tóxica. Se habla hoy en día de los discursos de odio, se habla en contra de lo que los principios
principios eternos de la palabra enseñan. Amados, se le llama discurso de odio a aquellos que predicamos en contra del pecado, tal como está estipulado en la palabra de Dios. Se le llama discurso de odio a aquel que va en contra del aborto y de otra cantidad de aberraciones. Se le llama discurso de odio. Se le llama masculinidad tóxica cuando se habla de lo que es el buen funcionamiento según Dios, de lo que es el orden de la familia. Pero amados hermanos, todavía hay gente sal y gente luz que ha entendido que no estamos para ser sal dentro del salerito y ser luz dentro del cajoncito de la congregación, sino allá, fuera también de este lugar, donde realmente necesitan esto que Dios nos ha dado. Ahora bien, el creyente verdadero no se aísla de la sociedad, sino que influye en ella con verdad y justicia. Pero esto nunca se logrará si se pretende amordazar y silenciar a los atalayas y profetas modernos, que son los pastores, líderes e iglesia en general, vedándolos o entorpeciéndolos y censurándolos o vetándolos para que no hablen sobre ciertos temas en la iglesia. Incluso quienes se atreven a hablar son atacados, o lo que es peor, algunos lamentablemente, aunque sí hablan de estos tópicos, lo hacen desde una cosmovisión totalmente errada, totalmente fuera de tono, en contra de la normativa bíblica. Ahora bien, una de las cosas que me parece bastante curiosa es que mientras los paganos, mientras los activistas hablan claro y descarado sobre estos temas políticos, desde su injusticia y desde sus ideas caídas, mucho cristiano, mucho evangélico callado sobre temas céntricos, sobre temas vitales para la sociedad. Y mientras ellos hablan a voz en cuello, los cristianos en un silencio sepulcral, en un silencio terrible, vergonzante, porque efectivamente el callar ante el mal es una forma de complicidad. No es neutralidad ni prudencia espiritual, es complicidad. Y yo no sé usted, pero yo no fui llamado a ser cómplice de las tinieblas ni sus mentiras demoníacas, sino a ser un vocero de Cristo en esta generación que necesita la verdad eterna. ¿Cuántos alaban a Cristo el Señor conmigo? Gloria a Dios. Es por esta razón, por el silencio de los púlpitos, el silencio de las congregaciones con respecto a estos temas, que muchos aún en las iglesias están absolutamente confundidos y siendo partícipes, aún con su voto, del avance de las agendas políticas y sociales anticristo, en lugar de ser de los que las denuncian y las rechazan. La Biblia dice que las obras infructuosas de las tinieblas no son para ser apoyadas, no son para ser proclamadas, son para ser reprendidas. Y para eso se requiere una generación de verdaderos cristianos, cristianos en todo el sentido de la palabra. ¿Habrá alguno de esos aquí en esta mañana? La Biblia dice en Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16. Esto es algo que nos da a nosotros una enorme responsabilidad. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús dice esto, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En otras palabras, pisoteada por los hombres. Realmente, yo he explicado esto y lo voy a hacer de una forma más sencilla. Una de las razones por las cuales algunos ideólogos del mal, algunos pensadores del mal, han traído luego sus ideas, es porque han visto en su entorno religioso un silencio sobre temas neurálgicos también en la sociedad. Por ejemplo, Marx
al ver la enajenación, el adormecimiento de los que usaban Biblia y que decían ser religiosos y cristianos en su época, estaban allí con ese opio que los adormecía ante esa realidad. Él dijo, el evangelio es incompleto. Nosotros tenemos una verdadera respuesta para la sociedad. Porque allá les hablan de los males y del dolor, pero les hablan de una solución por allá en la eternidad después de la muerte. Pero nosotros, dice Marx con su falso evangelio, el marxismo, tenemos una solución aquí y ahora. Y miren cuántas muertes ha causado la puesta en práctica de esa ideología diabólica llamada el marxismo. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted analiza el evangelio completo, se dará cuenta que el evangelio completo no solo tiene respuestas para asuntos de la eternidad y del más allá, sino que tiene muy claras normativas y prácticas para el más acá, para el aquí y para el ahora también. Y por eso yo amo el evangelio completo. ¿Cuántos amamos el evangelio completo? Aleluya, el evangelio completo te salva el alma, el cuerpo, la mente, la economía de una tiranía. Te salva de todo si lo aplicas correctamente. Alabado sea Dios. El texto dice, vosotros sois, además de ser sal, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, oiga eso, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, ser sal y luz implica una participación con principios bíblicos y una difusión sin ningún tipo de temor ni de vergüenza de los principios bíblicos, comenzando desde la familia, el hogar, la casa, nuestro habitáculo donde moramos, la iglesia y luego todas las esferas de la vida. No somos llamados a una indiferencia, ni a una supuesta neutralidad, sino que somos llamados a ser activos en el mundo, llevando las verdades de Cristo y presentando un evangelio completo que salva el alma, el cuerpo, la mente, la familia, pero la sociedad también. Ahora, en tercer lugar, hay un principio que quiero mencionarle acá. Es un principio que ignoran lamentablemente muchos llamados cristianos, y es que la Biblia establece principios para el gobierno y la justicia. Escuchaba a cierto pastor de cierta organización, que no vale la pena mencionar su nombre, pero él decía, no, es que hay algunos que están enseñando sobre el papel del cristiano en la política, pero basados por allá en libros escritos por estadounidenses. Tiene una filosofía un poco extraña, pero resulta que cuando usted lee esos supuestos libros, también yo tengo libros de autores colombianos con cosmovisión cristiana, que han enseñado una verdad que es irrefutable, y es que la Biblia establece principios para el gobierno y la justicia de manera universal, no solo para Estados Unidos, no solo para Norteamérica, no solo sirven para el pequeño pueblo de Israel, sino que esos principios sirven para todas las naciones. Con razón, la Gran Comisión dice, id y haced discípulos a todas las naciones, porque el evangelio no es inferior a la cultura. Y esa es una cosa que vale la pena entender. Las organizaciones que siguen esta noción dicen que evangelizan a otros y que convierten a otros, pero esos que han evangelizado y han convertido siguen con las mismas greñas enormes, con el mismo pelo largo, con las mismas vestimentas que usan en su cultura pagana. Y dicen ser cristianos, porque han enseñado que la misionología solamente les debe enseñar que se arrepientan, que se bauticen en el nombre, pero contradicen todos los principios bíblicos. Hombres supuestamente unicitarios con un pelo más largo que el de la mayoría de mujeres. ¿Por qué? Porque les han enseñado que no, el misionero verdadero no debe tocar temas culturales, no. Y por eso el evangelio de hoy es tan irrelevante en muchas sociedades. Porque el evangelio resulta que hoy está llegando a la sociedad a amoldarse a las culturas y no al revés.
El verdadero evangelio debe ser supracultural, contracultural, transcultural, porque el evangelio no está limitado a la cultura, sino que va por encima de la cultura, va en contra de la cultura y va a trascender sobre una cultura, porque el evangelio verdadero trae beneficio a toda sociedad. Y es allí donde muchos cristianos han fallado. Ya que la Biblia establece principios para el gobierno y la justicia, no solo de Estados Unidos, ni de Israel, ni de ciertas zonas del mundo, sino que los principios de gobierno y de justicia bíblicos son o aplican para todas las sociedades. Debemos entender que la fe cristiana no es privada, también forma la visión sobre el bien común y sobre el gobierno. Y es allí donde podemos ir, por ejemplo, a Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Vaya por favor a esa escritura. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice la Biblia: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. En otras palabras, la autoridad de lo que es moral, de lo que es recto, de lo que es verdaderamente bueno, solamente la tiene Dios. Él te ha declarado lo que es bueno. Esto significa no solo una moralidad abstracta o un asunto que se aplica dentro de ciertos aspectos y de ciertas naciones sí y en otras naciones no. Yo entiendo la historia de nuestro Colombia, entiendo el contexto, la coyuntura gubernamental y política de nuestro Colombia y entiendo muy bien que la palabra de Dios y sus principios son tan preciosos, tan maravillosos y tan poderosos que pueden beneficiar también nuestro Colombia. Ahora, noten esto. Esa palabra bueno significa aquello que produce plenitud y armonía. Y eso solo se dará en Colombia cuando se apliquen esos modelos, empezando por la mente de los cristianos. Porque es que si los cristianos mismos no tienen claro estos principios en su mente como cristianos, claro, ¿qué vamos a esperar de los gobernantes paganos? Si los mismos cristianos votan por ellos sin ningún razonamiento, sin ningún filtro, sin ningún discernimiento, ¿qué podemos esperar de ellos? Pero cuando esto se enseña lo que es bueno, lo que producirá plenitud y armonía en todas las esferas de la vida, incluida la sociedad y el gobierno, esto parte y comienza en la Biblia, en la palabra de Dios. Y luego el texto dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Algunos expertos a lo que sigue le han llamado la triada central del versículo. Mire lo que dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí está la triada clave del versículo. Esa palabra justicia básicamente significa un juicio recto, un orden correcto y una decisión correcta o una decisión justa. Cuando el cristiano entiende que aún a la hora de hablar, de analizar, de participar en asuntos políticos, en elecciones, ya sean locales, sectoriales, regionales o nacionales, debe hacerlo desde el punto de vista de la justicia, que es lo que Dios pide de nosotros. Esa palabra justicia en hebreo es mishpat, y esa palabra significa que quien aplica la justicia de Dios a su vida va a tener un juicio recto, un orden correcto y una decisión justa. En otras palabras, va a analizar de manera correcta hasta las ideas y las propuestas. Va a tomar decisiones justas, no según sus criterios, según sus ideas, sino según la palabra de Dios. Amar misericordia, esto es una bondad profunda, y humillarte ante a tu Dios. Bien lo han mencionado varios de estos personajes que tienen una noción bíblica. Después de mirar las catástrofes, las tragedias que ciertos gobiernos como el que tenemos ahora han causado a nivel nacional, volver a votar por los mismos es una forma de no amar a nuestra nación. ¿Por qué? A ver, que lo voten los paganos que están cegados, que están vendados, porque recuerden, mientras algunos cristianos dicen: no nos metamos en eso, más bien oremos para que le vaya bien. No, yo no voy a orar para que le vayan bien a políticas anti Dios y anticristo. No cuente conmigo para eso. Pero algunos dicen: mientras no solamente oremos para que les vaya bien. Hay brujos, hay chamanes, hay santeros que tienen sus altares
para que estos que siguen sus mismas corrientes ideológicas se perpetúen en el poder. Y mientras tanto los cristianos por allá, adormilados. Pero dígale al que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. Ahora, ¿esto qué significa? Esto de humillarte ante tu Dios significa que el cristiano auténtico, no secularista, no relativista moral, sino el cristiano verdadero, evalúa políticas, evalúa leyes y líderes políticos bajo estándares no de lo que digan ellos, sino estándares bíblicos. No solo emocionales o partidistas y mucho menos ideológicos, sino escriturales. Es allí donde debemos someter a un análisis minucioso. Hay cristianos que votan y ni siquiera saben por qué están votando. Votan porque es que así dijo el nieto. Es que así dijo mi primo. No. Tú tienes que tener un razonamiento. Por eso Dios te dio inteligencia. Y ojalá tu inteligencia no sea inteligencia artificial, sino una inteligencia real, espiritual. Que sea de aquellos que no está esperando a que otro lo diga, sino que vas y analizas. Esto dice fulano sobre el aborto, que dice la Biblia. Esto dice fulano sobre las drogas, que dicen las escrituras. Ellas son nuestra norma más importante. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? En cuarto lugar, el cristiano genuino no pone su esperanza en hombres ni en sistemas. Y ya le voy a decir y le voy a demostrar, como me gusta hablar a mí, sin eufemismos, sin ambajes, sin titubeos, sin términos tan poéticos que ni se entiende lo que me están diciendo. Le voy a hablar claro para que usted se dé cuenta del por qué es incompatible ser cristiano verdadero y votar por una corriente tirada hacia la izquierda política. Vamos a ver por qué. El cristiano genuino no pone su esperanza en hombres ni en sistemas. Toda estructura o corriente política es limitada, aunque evidentemente unas son peores que otras. Por ejemplo, el izquierdismo. Por ejemplo, el progresismo. Por ejemplo, el globalismo ideológico y el liberalismo ideológico. Le voy a poner un ejemplo de esto para que usted sepa de qué le estoy hablando. La esperanza del creyente está en Dios, no en partidos, no en ideologías, pero estamos llamados a discernir bíblicamente a la hora de votar. Porque nuestro voto no apoya solo a una persona, sino una doctrina política y fundamental. Hay gente que dice, pero es que yo voto por él. No, cuando tú votas por alguien, tú estás apoyando o votando sus doctrinas, sus ideas, sus banderas. Y hay quienes dicen, no, pero es que yo voté por él porque decía que iba a aumentarle dizque a 500,000 a los ancianos el subsidio. Ahí se quedaron esperando los 500,000. Pero no se dieron cuenta que al votar por alguien, están votando por un paquetazo ideológico. Ahora, vamos a ver. Voy a hacer una comparación, vamos con la siguiente. Esto es dentro de este mismo punto. Una comparación breve de algunas doctrinas, porque recuerde, así como en el cristianismo hay doctrinas, en la política también hay doctrinas. En el cristianismo están desde los bautistas, metodistas, presbiterianos, mormones, algunos que ni siquiera califican como cristianos, pero ahí los tratan de meter, testigos de Jehová, adventistas, etcétera, catolicismo, y dentro del unicitarismo están también los pentecostales, unicitarios, también en el pentecostalismo en general está el pentecostalismo trinitario, y cada uno tiene doctrinas. En la política también ocurre igual. Existen doctrinas o fundamentos de ciertas corrientes ideológicas. Y hay una que evidentemente no es compatible con el cristiano. Para alguien que tenga 3 deditos de frente, se dará cuenta de lo que estoy diciendo. Comparación breve de ideologías que patrocinan y abanderan los movimientos de izquierda, progresistas, globalistas y el liberalismo ideológico, los cuales no son compatibles con el cristianismo bíblico. Serían lo que comúnmente se le llama un oxímoron, son contradicciones lógicas.
Tú no puedes ser ateo y creyente en Dios al mismo tiempo. Es un oxímoron. No puede ser. Es ilógico, es contraproducente, es incongruente. Ahora bien, esto explica por qué es incongruente que un cristiano vote por candidatos de esta corriente política e ideológica. A, lo quise hacer con las vocales. Vamos con la A. Aquí algunas doctrinas políticas de izquierda o doctrinas de izquierda política que están en tensión con la Biblia, que son innegociables con un verdadero cristiano. Número 1, el colectivismo estatal o el comunismo. Hoy le llaman para manipular el capitalismo social fuerte. Esa es la forma como el actual Cepeda lo está presentando. No, es que no vamos a hacer socialismo, vamos a hacer capitalismo social fuerte. Es el mismo perro con diferente collar. La misma mona, pero vestida de seda. Es una forma de usar palabras para manipular a la sociedad. Ahora, nota esto. Hoy le llaman así, capitalismo social fuerte, para manipular las masas políticamente hablando. Esta puede desplazar, y esta es una de las razones por las cuales el cristiano verdadero va en contra de esta doctrina céntrica de izquierda comunista, porque reemplaza la responsabilidad individual, moral y empoderar de forma indebida al Estado sobre la economía. Básicamente es que el hombre está esperando que sean los que hacen, los que producen, a los que se les quite vía impuestos, vía robo estatal, vía imposición abusiva, solo porque tienen, y que luego me lo repartan y me lo redistribuyan, aunque yo no esté haciendo nada. Básicamente es una manera de desplazar la responsabilidad individual moral y además de darle más poder al Estado de una forma indebida, al punto que a la postre termina siendo, como pasó en Cuba, como ha pasado en Venezuela, como pasa en Corea del Norte, como pasa en muchos lugares del mundo, un Estado totalitario en ese sentido. Siguiente, y esto es gravísimo. Una de las doctrinas que defiende fuertemente la izquierda política es la redefinición del concepto de justicia. Redefinir, esa es una de las herramientas de manipulación hoy, lo que se llama la deconstrucción y la redefinición de palabras. Te las maquillan, te las manipulan, le dan un nuevo significado, les reasignan una nueva significancia. Y en este caso el concepto de justicia, que suena muy bonito. Siempre le he dicho, cuando ellos te hablan de paz, no te están hablando de la misma paz de la que dice la Biblia. Cuando ellos te hablan de amor, no te están hablando del mismo amor del que dice la Biblia. Y cuando ellos te hablan de justicia, tampoco te están hablando de la misma justicia de la que dicen las Escrituras. Básicamente, ellos lo que están haciendo es redefinir el concepto de justicia desligado de principios bíblicos absolutos, y a esto le han llamado hoy justicia social. Muchos de ellos dicen justicia social y repiten justicia social, y la gente grita en coro justicia social, y cuando piden justicia social ni siquiera se dan cuenta. Sobre todo los que son cristianos deberían tenerlo muy claro de qué están proclamando cuando dicen justicia social. Porque detrás de los movimientos de la supuesta justicia social se propugnan ideologías siniestras como la ideología de género, que es un degenero moral. Es decir, la justicia social no solamente es redistribución económica para ayudar supuestamente a los necesitados, no. La justicia social también implica la promoción de la supuesta justicia para aquellos que quieren identificarse con algo opuesto a su sexo biológico. Y que además eso se enseñe desde las escuelas. Y que además se apoye lo que se llama la hormonación de los pequeños desde que son niños, para que se les reafirme su supuesta identidad, aunque sea niño si se siente niña, y aunque sea niña si se siente niño. Esto es la supuesta justicia social también. La supuesta justicia social habla de un feminismo radical. La supuesta justicia social también abandera y defiende el abortismo, entre otras inmundicias.
Y es allí donde muchos cristianos dicen, pero es que yo voté porque dijo justicia social. Pero detrás de los movimientos de justicia social están aquellos que dicen, es justo que se le respeten los derechos a la mujer para abortar. Y ahí están los evangélicos votando dizque por justicia social. Es justo que se permita la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Y ahí están los evangélicos dizque votando por justicia social. Amados, aprende a pensar como cristiano, con la mente de Cristo. El que es cristiano no será embrutecido, no será idiotizado, no será manipulado. En los movimientos de izquierda también se promueven políticas económicas que ignoran y contradicen el principio de propiedad y mayordomía. La Biblia dice categóricamente, no robarás. Punto. No hurtarás, punto. No dice, solamente se permite si este está acumulando muchos bienes, mucho patrimonio, tiene demasiado, a ese sí por el Estado le vamos a imponer, le vamos a expropiar, le vamos a quitar. No, la Biblia dice, no robarás. También dicho de otro modo, promueve el robo estatal en nombre de la supuesta justicia social. Esto es una tendencia marcada y esta es una de las cosas muy fuertes que promueve las doctrinas de izquierda política que están en tensión con la Biblia, y es que ellos tienen una tendencia marcada a relativizar la moral en nombre de lo social o en nombre de lo estructural. Ello implica la promoción de prácticas y de culturas hedonistas, es decir, que estén basadas en lo que le produce placer a usted. Por eso, cuando le preguntan en la entrevista que ya es de dominio público, por eso no temo en mencionarla con nombre propio, cuando le preguntan a Iván Cepeda, ¿qué piensa usted de la legalización de las drogas, del cannabis recreativo? Y él dice que está absolutamente y completamente de acuerdo, porque según él no hay evidencia científica de que esta marihuana y que todos estos asuntos le hayan causado efectos o repercusiones a las personas, mientras que la ciencia misma dice que le empieza por afectar las neuronas. Debe ser por eso que estas personas defienden eso, porque no tienen todas sus neuronas activas. Amados, es menester que entendamos que la relativización de lo moral en nombre de lo social o lo estructural no es bíblico. Ellos promueven prácticas y culturas hedonistas. La cultura hedonista que dice, si se siente bien y se ama un par de tipos, pues apoyémoslos. Si se sienten bien y se aman dos mujeres, pues apoyémoslas. Amados, nosotros no estamos llamados a apoyar lo que la Biblia no apoya. Son prácticas inmorales, contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la voluntad y a su palabra, y es allí donde se requiere gente con cosmovisión bíblica en esta generación. B, quiero que escuchen bien. Vamos a la siguiente. Los movimientos progresistas, que es una vertiente ideológica radical, que están allí tomados de la mano de estas mismas ideas, tienden a relativizar la verdad moral absoluta. Ellos dicen que cada quien define su propia verdad. Y bajo esa tesis están diciendo, no tienen por qué imponernos Biblia, religión, culto, ese libro viejo llamado Biblia, a nuestras ideas políticas y gubernamentales. Pero es allí donde se requiere una generación que entienda que fue llamada a ser columna y baluarte de la verdad, y que esa verdad debe ser predicada en amor, pero el amor no anula la verdad. Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y es así que los hombres finalmente se apartan del mal. Por otro lado, los movimientos progresistas que están allí, en términos castizos, de mano sudada con la izquierda política, propugnan por la redefinición de la familia, más allá del modelo tradicional bíblico, más allá del modelo natural, más allá del modelo escritural. Ellos también tienen un enfoque antropocéntrico, donde la autonomía humana está por encima del diseño divino. Ellos también normalizan prácticas o valores que contradicen la ética bíblica tradicional y moral. Por eso la atacan rotundamente. Ellos promueven movimientos como el LGBTQIA+,
El feminismo radical, el abortismo, la legalización de las drogas, la familia homoparental, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, las cirugías que le han llamado de cambio de sexo, mal llamada cirugía de afirmación de género, la transexualización en los niños y otros esperpentos morales aberrantes. La pregunta es: ¿qué hace votando un cristiano por gente así? Luego, el globalismo. Globalismo ideológico. Esto trae como prioridad las estructuras globales por encima de la soberanía moral o nacional para imponer una hegemonía globalista. Básicamente, imponer una agenda globalista, que es un modelo de gobierno supranacional o globalista, que es la antesala del gobierno totalitario global del anticristo, todo encaminado a establecer el nuevo orden mundial, que realmente es el viejo desorden moral, solo que ahora a escala global. ¿Quiénes promueven esto? Los de las corrientes de izquierda radical. Por otro lado está lo que se llama la homogeneización. Oiga esto: homogeneización cultural. Esto significa básicamente debilitar identidades éticas y religiosas. Esto es hacer algo uniforme, igual o sin diferencia. Esto es cuando distintas personas, culturas, ideas o formas de vida van perdiendo sus diferencias hasta volverse parecidas o iguales. Eso es lo que se promueve en iglesias donde predomina el cristianismo cultural, donde todos llegan a la iglesia con distintas raras ideas y siguen siendo iguales, aún después de 10 años en la congregación, porque piensan igual al mundo, pero no según Cristo. Es lo que dicen algunos pastores. Dicen: no, es que la iglesia llega gente de izquierda, de derecha, de esto, de aquí, de allá. Pero eso no significa que si eres cristiano pueden pasar años y décadas y seguir pensando igual que cuando eras pagano. Eso es menester. Eso es importante, que hoy en día los cristianos entiendan que no podemos ser llamados a homogeneizarnos bajo las ideologías paganas, sino a pensar uniformemente bajo los criterios de Cristo y no bajo los criterios del anticristo. Por otro lado está la dependencia de organismos internacionales como autoridad moral final. Y además promueven la visión tecnocrática del mundo, donde lo espiritual queda relegado. La sociedad empieza a ser adoctrinada para ser esclavizada moral y mentalmente desde esta visión ideológica. El rechazo y la ignorancia de la verdad espiritual produce esclavitud en la sociedad, y solo la verdad de Dios trae libertad y bendición a los individuos y a las naciones. Los movimientos globalistas básicamente propugnan por ideas y por nociones que al final van a terminar afectando al globo entero, y es allí donde los verdaderos cristianos deben mantenerse firmes y no ser partícipes de las ideas que no vienen de Cristo. El D se llama el liberalismo político extremo. No es el clásico en sentido histórico, que está en contra de un estado totalitario y todo lo demás, sino el liberalismo político extremo. Esta es la absolutización de la libertad individual sin límites morales objetivos. Es decir, cada quien es libre de hacer lo que quiera, y se propugnan por leyes que le den libertad de hacer lo que quiera, incluido lo inmoral, incluida la pedofilia en países donde han avanzado más estos movimientos. Se ha dicho en algunos países, esto no me lo estoy inventando, donde se ha dicho: pero es que si ya se aceptó que un hombre pueda sentir atracción por otro hombre, una mujer por otra mujer, ¿qué tiene de malo que un adulto tenga atracción por un niño y que no tenga que discriminársele diciéndole que es un pederasta, un pedófilo, sino que simplemente es una de las multiformas de sentir atracción? ¿Sí se da cuenta lo horrendo que estoy mencionándole ahora? Detrás de estos movimientos está todo esto. Significa, según ellos, pensar que la libertad personal es lo más importante y que cada persona puede decidir por sí misma qué está bien o mal, sin aceptar reglas morales, universales u objetivas bíblicas. Esto es una separación total entre, oiga esto, la moral pública y los principios religiosos. Significa que las leyes y decisiones del Estado
no deben basarse en ninguna religión ni en valores religiosos, morales, mucho menos bíblicos. Incluso se piensa que las creencias religiosas no deberían influir para nada en debates públicos. La idea sería: la religión pertenece solo a la vida privada. Eso es lo que propugnan estos movimientos del liberalismo político. La idea de que pongamos leyes donde un pastor, un cristiano, no tenga ni qué decir, tenga que callar y enmudecer sobre estos temas. Luego está la neutralidad ética del Estado, que termina relativizando el bien y el mal. Y curiosamente, aunque el Estado, que es promovido por estos ideólogos de corrientes progresistas, globalistas, liberalistas y también de izquierda, ellos promueven la neutralidad ética del Estado. Ellos dicen: el Estado debe ser laico, el Estado no debe ser tirado ni al catolicismo, ni al cristianismo, ni promover ninguna doctrina cristiana, ni religiosa. Pero saben, escúchenme bien lo que voy a decir. Curiosamente, estas mismas personas que propugnan porque la iglesia no se meta, ni opine, ni hable. Cállese, dijo Petro a un sacerdote católico que opina diferente a lo que él piensa. Cállese. Ellos piensan que se debe callar a los que piensan diferente, pero curiosamente ellos, con el cuento de que no hay que hablar de lo espiritual, ellos mismos promueven la cultura y la religión ancestral, que no es otra cosa que espiritismo puro y duro, chamanismo y brujería. ¿No le parece que es contradictorio? Por otro lado está la prioridad del consenso humano sobre la verdad revelada. Así que, desde una cosmovisión cristiana, la preocupación principal de estas ideologías es que sus principios no se alinean con la verdad bíblica sobre Dios, sobre el ser humano, sobre la moral y sobre la justicia. Van en contra de lo que es Dios, en contra de lo que es el ser humano, en contra de lo que es la moral y en contra de lo que es verdaderamente justo. El Salmo 146:3 dice: no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Esto qué evita? Evita el fanatismo político y la idolatría ideológica. Así que como cristianos no estamos llamados a ser fanáticos del político, no estamos llamados a ser idólatras ideológicamente, sino a divulgar, predicar, anunciar y promover los principios bíblicos, incluso en la esfera política. Ahora bien, quinto y último punto. Léalo allí. El cristiano participa con discernimiento, no con idolatría. ¿Cómo es? Con discernimiento, no con idolatría. Esto significa que el creyente puede, claro que sí. Hay cristianos que me han dicho: pastor, ¿y uno de cristiano puede votar? Claro, si eres ciudadano puedes votar, puede opinar, puede participar, pero sin idolatrar ningún sistema o líder. Pero sobre todo debe hacerlo bíblicamente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, participar sí, pero con mente renovada. Votar sí, pero con principios bíblicos y conciencia espiritual. No podemos votar como paganos si somos verdaderamente cristianos. Concluyo diciendo que la política puede influir para bien o para mal en el rumbo de una nación, pero jamás ocupar el trono que solo le pertenece a Dios en la vida, en el corazón y en la mente de un genuino hijo de Dios. El cristiano auténtico no vive indiferente ante lo que sucede en su sociedad, pero tampoco deposita su esperanza en partidos, en ideologías o en líderes humanos, y por supuesto jamás votaría por políticos que abanderan doctrinas e ideologías como las que brevemente mencioné y como las que profundizaré en el siguiente mensaje. Jamás un cristiano auténtico votará por corrientes abiertamente inmorales y anticristo. Aunque muchos lo hagan, el verdadero cristiano no vive según las masas, sino según el fundamento, y ese fundamento es Cristo. Su ciudadanía terrenal
es importante, pero su ciudadanía eterna está en el reino de Dios. Y por ende nos conducimos, queridos cristianos, de acuerdo a los principios inamovibles del reino de los cielos en esta ciudadanía terrenal. Segunda Timoteo 2:19 declara: pero el fundamento de Dios está firme. En otras palabras, el propósito de Dios es que nosotros, aunque el mundo cambie, aunque los pensamientos cambien, aunque las mentalidades cambien, aunque las ideologías cambien, nos sigamos manteniendo firmes en el fundamento de Dios. Dice la Biblia: teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No participen en pecados ajenos, no participen en apariencia de mal, no participen en lo que es contrario a la moral. El martes pasado en la clase les decía, un hermano de nuestra congregación nos contaba su testimonio. Él, siendo cristiano y siendo líder en otra denominación, era marxista y comunista radical, y él apoyaba estos movimientos, y él nos testificaba cómo en una ocasión él estaba metido en plena campaña anterior del pacto histórico, y algo de parte de Dios le habló. Él vino por primera vez y él testificaba y decía: ese día recibí una transformación, ese día recibí una liberación especial. Estábamos hablando sobre otro tema, pero ese día él salió renovado, y él dice que cuando fue a ese lugar, a esas marchas, él era un líder. Él gritaba igual que los mundanos, aunque era líder en sus congregaciones. Hasta que él dice que oyó como una especie de voz que le dijo: ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Porque él dice que cuando él oyó eso, se le quitó como una venda, y volteó y observó que había una bandera multicolor, y por acá otra bandera extraña, y por acá otra bandera rara, y por acá el uno gritando y haciendo cosas. Y él decía: claro, yo como cristiano, ¿qué estoy haciendo aquí apoyando a los que apoyan esto? Gracias a Dios fue libre, porque detrás de esto no solo hay ideas políticas, hay influencias demoníacas. ¿Qué quiero hacer, iglesia? Quiero orar, porque necesitamos una iglesia que entienda esto, que el cristianismo auténtico no puede vivir indiferente a lo que pasa en la sociedad, pero tampoco puede doblegarse a esas ideologías, y por ende debe vivir basado en este fundamento: apartarse de iniquidad si está invocando el nombre de Cristo. En tiempos de perversión y subversión de valores, donde muchos llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, la iglesia está llamada a permanecer firme, siendo sal que preserva y luz que alumbra en medio de la oscuridad moral. La palabra del Señor me dice en Hebreos 10:23: mantengamos firme sin fluctuar. Esto es, sin vacilar, sin transigir, sin ceder, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que os prometió. Póngase de pie y mire esto. Vamos a callar ante la injusticia. Como cristianos, callar ante la corrupción o ante el pecado gubernamental y político no es prudencia espiritual, sino renuncia al deber profético que Dios nos ha dado como iglesia. Apoyar e incluso votar por quienes promueven y defienden doctrinas ideológicas aberrantes es complicidad moral. El creyente debe participar con discernimiento, con conciencia bíblica, con temor de Dios, entendiendo que cada decisión, incluso el voto, refleja principios, convicciones y una cosmovisión. Pero también apoya un cúmulo doctrinal de ideas según el candidato por el que vote, porque según el candidato por el que usted vote, usted no vota por la persona, usted vota por las ideas que él defiende. No se trata de idolatrar la política, sino de honrar a Dios también en la esfera pública. Es decir, la transformación verdadera de una nación no comienza allá en los palacios, en el Palacio de Nariño, en los palacios de gobierno. La transformación incluso no comienza necesariamente en las esferas legislativas o judiciales, sino en vidas y en corazones y mentes rendidas a Cristo Jesús. Ningún sistema humano puede salvar al hombre. Solo Jesucristo puede traer redención a nuestra nación.
verdad y esperanza duradera. Segunda de Crónicas 7:14 dice: y este es el llamado para nosotros como iglesia hoy. Por eso tengo celo cuando hablo estos temas. Le dije la otra vez, igual de espiritual que cuando predico sobre el ayuno y la oración, y con la misma pasión que lo hago, haré cuando predique sobre este tema. No veo diferencia, porque todo al final para mí es espiritual, no es secular. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que es un llamado a la iglesia, al pueblo, en este caso en el Antiguo Testamento y hoy por extensión a la iglesia, cuando el pueblo se aparta de la mentalidad y los principios de Dios. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hubo un predicador chileno, omito su nombre ahora, pero hace un tiempo, en las elecciones pasadas, él es un hombre muy versado en estos temas. Es más, escribió un libro maravilloso sobre este tópico de la participación o del papel del cristiano en la política. Ya le preguntaron que quién pensaba que podría ganar en Colombia en la elección pasada, y su respuesta fue muy impactante. Él dijo: si los cristianos no han aprendido y Dios quiere castigar a Colombia, va a ganar Gustavo Petro. Y miren lo que ha pasado. Yo aspiro que esta nación haya aprendido, porque si no, lo que viene será peor. Y yo sé que algunos cristianos están pensando: no, pero ya nos vamos, el arrebatamiento, sí, pero mientras tanto no podemos participar con los paganos. No podemos ser indiferentes al dolor y a la situación de nuestra nación. Quiero que allí donde está levante sus manos. ¿Cuál es el llamado, iglesia? El llamado es a usted como pueblo cristiano. ¿Sabe por qué Dios castiga a la nación a veces, muchas veces, con gobernantes así? Porque los mismos cristianos no piensan como cristianos. ¿Qué podemos esperar entonces de los no cristianos? ¿Qué podemos esperar? Amados, el llamado final para la iglesia no es la idolatría política, sino la fidelidad a la palabra, la fidelidad incluso al votar, no al fanatismo partidista, sino al compromiso con la verdad de la palabra, incluso en esa esfera pública. Señor, Padre eterno, yo te pido que nos ayudes a no confiar en hombres, sino en ti, en tu palabra, sobre asuntos públicos. Señor, yo creo que cuando tú reinas en el corazón de un pueblo, en el corazón de una iglesia, en la mente de una sociedad, en la mente de una nación, la justicia florecerá y la nación será bendecida. Pero cuando pasa lo contrario, viene ruina, viene anarquía, viene caos, viene desorden, viene maldición. Señor, yo sé que tú tienes principios muy bien planteados en tu palabra, y que como iglesia es nuestra responsabilidad mencionar, hablar, difundir y enseñar. Tu palabra dice en el Salmo 33:12: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Hoy, Señor, estamos ya muy próximos a una época sumamente relevante en nuestra nación. Está a punto de elegirse un nuevo presidente, y estamos pidiendo, Señor, por nuestra Colombia. Yo no puedo ser indiferente a lo que pase con mi nación. Yo te pido, Señor, ten misericordia de nuestra Colombia, ten misericordia de nuestro país. Danos revelación, danos sabiduría, danos entendimiento, especialmente al pueblo cristiano. Yo te pido, Señor, que toda venda mágica, toda obra de las tinieblas que ha sido levantada, que ha sido difundida y que está siendo reforzada por medio de doctrinas de demonios, hoy, Señor, el pueblo cristiano pueda entender, haya una venda que cae y haya una luz que resplandezca. Yo te pido, Señor, que nos dé revelación para orar debidamente. Guarda nuestra Colombia, guarda nuestro país, guarda nuestra nación. Rescátalo, Señor, de todo yugo de esclavitud. Y como cristianos tenemos la respuesta, tenemos la salida. Eres tú la respuesta, eres tú la salida, Señor. Y por eso hoy declaramos, Señor, que nuestra nación todavía hay una generación que no ha doblado sus rodillas a Baal.
mundanal. Hay una generación que no ha doblado sus rodillas a las ideologías, no ha doblado sus rodillas al sistema mundanal. Aquí está la iglesia en esta mañana, que sabe delante de quién se doblan sus rodillas, que sabe para quién está en su alabanza, para quién es su aplauso, para quién es su amén, para quién es su alabanza, y también para quién debe ser incluso su dirección política. Hoy yo te pido, Señor, danos sabiduría. Quita todo vestigio, todo rastro de ideología inmunda que ha comenzado en algunas casas, en algunas mentes, en algunos escenarios donde algunos han aprendido. Si eres cristiano, rinde tu mente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si eres cristiana, dile: Señor, yo te amo, tú eres el más importante en mi vida. Incluso a la hora de votar, cuando vayas a votar, invoca el nombre de Jesús. Y si Jesús apoya aquello por lo que vas a votar, hazlo. Pero primero búscalo en la palabra. ¿Habrá alguien que puede alabar a Dios conmigo en esta mañana? ¿Habrá alguien que puede adorarlo? ¿Habrá alguien que puede exaltarlo? Estamos proclamando el señorío de Cristo para que mi nación sea bienaventurada, mi nación sea bendecida. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Cristo.